Hola, bienvenidos a este ciclo conversatorio en el marco del evento Sinergia para el Aprendizaje que organizamos en la Unidad de Evaluación del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad nos visita Alejandro Ganimián para hablar de un tema fundamental en la agenda educativa que es el ausentismo estudiantil. Alejandro es profesor de la Universidad de Nueva York y visitante en la Universidad de Harvard. Y para nosotros es un lujo tenerlo hoy para escucharlo sobre lo que nos dice la evidencia a nivel internacional sobre esta temática clave que es el ausentismo. Gracias, Ale, por estar. Hoy te quería empezar a preguntar sobre por qué el ausentismo es un problema hoy y cuándo se transforma en un problema. ¿Cuándo empieza a ser un tema de política educativa el ausentismo? Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y el ausentismo es un problema porque es un predictor de muchas cosas adversas durante la escuela y después de la escuela. Es decir, los chicos que más faltan a la escuela son más propensos a que le vaya peor en la escuela, es decir, peores notas, menores tasas de promoción, menores tasas de graduación, pero también después de la escuela. Entonces también son menos propensos a matricularse en la universidad y, de acuerdo a algunos estudios, también tienen ciertos comportamientos riesgosos. Quizás delinquen o tienen algún tipo de embarazo en la etapa adolescente y demás. Entonces, no es importante solamente porque, bueno, la falta a la escuela es importante, que es importante en sí, sino también por lo que quizás predice en el futuro de los estudiantes. En términos del umbral, a nivel internacional se adoptó el umbral del 10% del ausentismo como ausentismo crónico. Es una métrica que origina en Estados Unidos, entonces quizás el contexto es un poquito diferente al nuestro, pero lo que intenta hacer es como decir, bueno, si faltaste esta cantidad de tiempo en la escuela, cuidado porque estás en posibilidad de no aprender lo que tendrías que estar aprendiendo en el calendario escolar. Buenísimo. Y recién mencionaste, bueno, que es un fenómeno global, pero te quería consultar, efectivamente dentro de un sistema educativo entiendo que el ausentismo es un fenómeno que afecta distinto a distintas poblaciones, a distintas franjas etarias. ¿Nos puedes contar un poco cómo se distribuye este fenómeno, a quiénes afecta más y por qué? Perfecto. A nivel de escuela, el predictor número uno del ausentismo es el tipo de población que atiende la escuela, ¿no? Entonces, escuelas que están localizadas o que atienden a poblaciones de nivel socioeconómico más bajo tienden a llegar a tener un mayor ausentismo, no porque el nivel socioeconómico sea lo que causa, sino porque obviamente esas familias están enfrentando un montón de obstáculos simultáneos. Temas de transporte, temas climáticos, temas de empleo y coordinación de horarios. Cuidado, me imagino. Exacto, salud mental, un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, al nivel de la escuela, ese es el factor número uno que te predice la tasa de ausentismo. Al nivel del estudiante es muy coincidente, ¿no? También es el nivel socioeducativo. Entonces, por ejemplo, el nivel educativo de los padres, es decir, un padre desde nivel analfabeto hasta nivel universitario, la tasa de ausentismo va bajando cada vez más. O un padre desde nivel no empleado hasta nivel empleado con un mejor trabajo, también el ausentismo va disminuyendo. De nuevo, la pauta no es que estos dos factores son los factores que causan el ausentismo, sino que son familias que están enfrentando muchos obstáculos para enviar a sus chicos a la escuela de forma consistente. En términos, decías, dentro de la escuela, bueno, ¿cuáles son los grados? Esto varía bastante de un sistema educativo al otro. El sistema educativo que yo conozco más, que es el sistema de la provincia de Mendoza, en los primeros 2 grados de la primaria es donde vemos un mayor ausentismo dentro de la primaria, y en el nivel preprimario, es decir, el nivel inicial, vemos aún una tasa más grande de ausentismo. Pero bueno, esto difiere desde un sistema al otro. Esto igual dialoga un poco con los datos que tenemos en la ciudad, que efectivamente el nivel inicial es un nivel donde tenemos una tasa de ausentismo muy elevada y que en función de las investigaciones que hicimos desde la unidad tiene que ver con cómo las familias ponderan el nivel y asociar que en el espacio del nivel inicial hay aprendizajes significativos también y necesarios para la escolarización de los chicos y de las chicas. Y ahora te quería preguntar por el impacto que tiene el ausentismo. Digamos, ¿qué nos dice la evidencia? ¿Qué pasa cuando un chico o una chica falta sistemáticamente a la escuela? Considerando el umbral que vos nos traes, ¿qué pasa cuando un estudiante es un estudiante crónico? ¿Qué consecuencias tiene?
Buenísima la pregunta. En contextos como el nuestro tenemos muy pocos datos, ¿no? Pero, por ejemplo, en trabajos que se hicieron en Latinoamérica o que yo hice en Argentina, las ausencias no parecen impactar tanto en las notas de los chicos en la escuela. Quizás eso tiene un poquito de sentido, ¿no? Porque en las notas miden no solamente el aprendizaje de los estudiantes, sino muchos aspectos como sociales, emocionales, ¿no? Si se portan bien, si entregan las tareas a tiempo y demás. Correcto, exacto. Entonces, quizás ahí la asociación es un poquito leve. Si vos te fijas en temas como mucho más de habilidades, quizás de habilidades más fundacionales, como cuántas palabras pueden leer un chico por minuto, bueno, ahí la asociación es muy grande. Es decir, los chicos que están en el 10% que menos ausencias tienen, leen o pueden leer un tercio más de palabras por minuto que los chicos que están en el 10% que menos se ausentan, digamos, ¿no? Entonces, no sé si lo dije bien, más o menos que se ausentan. Entonces, bueno, ahí la pauta que yo me llevo es que la escuela importa muchísimo más, o la asistencia a la escuela, mejor dicho, importa muchísimo más para aprender lo más básico, ¿no? Lo que te enseña la escuela en el nivel primario. Y todo lo demás, bueno, quizás importa, pero importa un poquito menos. Como pasando en limpio, si no vas a la escuela te podés perder de aprender esas bases que son las que después vas a requerir para adquirir otros aprendizajes quizás más complejos el día de mañana. Y hablando del impacto, también te quería preguntar, porque bueno, en la escuela no suceden solo aprendizajes. En la escuela es muy importante ir para aprender, pero también en la escuela los chicos se hacen amigos, aprenden normas, aprenden de horarios, de hábitos, bueno, de la socialización en general. También si nos puedes compartir algo de lo que dice la literatura, la evidencia, sobre qué otros impactos por fuera de lo que tiene que ver con lo académico, las notas y los aprendizajes, tiene el ausentismo en la vida de los estudiantes. Sí, es una re buena pregunta sobre la que hay muy poca evidencia. La poca evidencia que tenemos nos dice lo siguiente. Número uno, cuando los chicos son más propensos a faltar a la escuela, tienen un montón de dificultades regulando sus emociones, mostrando flexibilidad cognitiva o quizás controlándonos en un momento de dificultad, digamos, ¿no? Entonces todas las habilidades sociales emocionales que se llaman como funciones ejecutivas tienen como un costo cuando uno falta más a la escuela. Esto puede ser también porque, digamos, lo estamos aprendiendo de nuestros pares, de nuestros docentes. Cuando nos perdemos de ese aprendizaje, puede ser que nos impacte negativamente. Lo otro que pasa es como los hábitos escolares. Entonces, las otras habilidades sociales emocionales que quizás hablamos menos tienen que ver con, bueno, los chicos que van más frecuentemente a la escuela suelen hacer la tarea más, suelen entregar las cosas a tiempo. Entonces, todo lo que a veces se conoce como el compromiso con la escuela también se ve afectado con respecto a las ausencias de los estudiantes a la escuela. Cuanto más faltas, menos tenés de estas dos cosas. Otra cosa que vimos nosotros en la evidencia y en los grupos focales y trabajos que hicimos con estudiantes en las ciudades de la unidad de evaluación tiene que ver con el impacto en salud mental que tuvo la pandemia y cómo esta epidemia post-pandemia de salud mental, sobre todo en adolescentes, está muy asociada a los patrones de ausentismo en el nivel secundario particularmente. Uh-huh. Y hablando de patrones, sí. Quería preguntarte qué dice la evidencia o tu investigación en particular sobre cuándo faltan más los estudiantes, si es que existe algún tipo de patrón en los datos que estuviste trabajando para entender qué días o en qué momentos del año se concentra mayormente el ausentismo. Sí, es una excelente pregunta. Los datos que más conozco son los datos de la provincia de Mendoza, en Argentina, y encontramos un patrón como muy consistente con respecto al tiempo. Es decir, a medida que va llegando el fin de semana, que es una interrupción en mi escolaridad, yo soy más propenso a ausentarme. A medida que está llegando las vacaciones de invierno o las vacaciones de verano, yo soy más propenso a ausentarme. Y a medida que cada vez se está acercando un día feriado en el calendario escolar, yo también soy más propenso a ausentarme. Y los padres tienen como un comportamiento medio de compensación. Es decir, si yo sé que me voy a ausentar muchísimo en el viernes, el jueves me ausento menos. Lo mismo con los feriados. Si sé que me voy a ausentar alrededor del feriado, me ausento menos un poquito antes. Lo mismo con las vacaciones. Las ausencias bajan increíblemente en agosto, después de que están en su pico hasta ese momento del año, y después vuelven a retomar hasta que llega diciembre, que es el mes de mayor ausencia en términos proporcionales, ¿no? Entonces, este patrón lo que nos está diciendo es alrededor de estas interrupciones nos cuesta como sociedad, digamos, mantener esta consistencia de la asistencia,
y porque sabemos que nos cuesta, intentamos compensar cuando podemos. Pensar. Y recién un poco estábamos hablando más del rol de las familias y de mecanismo de compensación y de asociar los feriados, los fines de semana, las vacaciones a faltar. Ahora te pregunto del lado de la escuela, digamos, ¿qué factores institucionales o qué características de la escuela, de los liderazgos de estas instituciones crees que pueden funcionar como protectores al ausentismo y qué factores pueden facilitar o conducir a mayor prevención de ausentismo? Sí, creo que donde más evidencia tenemos es con respecto a las escuelas que están en contacto con los padres muy frecuentemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido una serie de estudios donde las escuelas le cuentan a los padres las oportunidades que se va a perder el hijo. Por ejemplo, una lección sobre fracciones o una prueba sobre, no sé, polinomios o lo que sea, digamos. La idea es que la escuela le está comunicando al padre o al adolescente, en el caso de que sea en secundaria, qué es lo que se está perdiendo en términos de aprendizaje cuando está faltando la escuela. Entonces, la falta no es un problema por sí mismo, sino es un problema porque va a impactar mis oportunidades de aprendizaje. Hay una asociación clara entre faltar y qué me estoy perdiendo de aprender. Correcto. Y esto, digamos, también nos trae de nuevo al comienzo de la conversación, ¿no? Que es por qué pensamos que a veces ocurren estas ausencias. Y creo que en mis conversaciones con padres, uno a uno, lo que surge mucho es precisamente en el nivel inicial y en los primeros grados de la primaria, que los padres no siempre ven este enlace, ¿no? Entonces dicen, bueno, está bueno que mi hijo vaya a la escuela, pero no es que aprende todos los días, o a veces van a jugar, o está bueno que vayan, pero quizás no es necesario que vayan. Entonces, cualquier cosa que se pueda hacer para fortalecer ese enlace parece prometedor. Vamos para esa pregunta, que es lo que más nos interesa de una mirada de política educativa, que es, bueno, a nivel global y en la región, ¿cuáles son las intervenciones que mayor impacto o que más funcionan? ¿Qué es lo que funciona para reducir el ausentismo estudiantil en base a tu investigación y a la revisión de literatura de otras experiencias? Sí, es muy difícil. Primero, déjame que te diga eso. Es un gran desafío de política educativa. Un académico diciendo que es muy difícil, no es muy sorprendente, pero es complejo, muy difícil. Diría un Correcto. Es difícil en el sentido que lo que nosotros podemos hacer más fácilmente y podemos hacer a nivel más grande, a nivel más escala para todas las escuelas, para todos los padres, quizás tiene un impacto más bajo, ¿no? Entonces, antes te decía, bueno, está bueno comentarle a los padres se perdió tal tarea o se perdió tal clase, pero eso es muy difícil. Tenés que saber todo lo que se dio en la clase esta semana y tenés que tener, y tenés que tener el docente que se lo comunica al padre. Imagínate el tipo de información que tenés que tener. Entonces, lo que se ha intentado mucho en Santiago de Chile, en San Pablo, en Brasil y en Uruguay es usar mensajes de texto para notificar a los padres de la cantidad de ausencias que está acumulando un chico o una chica en un periodo, por ejemplo 15 días, y en lo que va del año, ¿no? Interesantemente, si vos comparás a eso con simplemente mandarle un mensaje a los padres recordándoles de la importancia de asistir a la escuela. Los propósitos académicos, los propósitos sociales, ¿no? De que va a jugar con los amigos o va a interactuar con el docente. Inicialmente esas dos cosas tienen el mismo impacto y después con el tiempo, si estás fijando un segundo año, un tercer año, empiezan a diverger. Es decir, los que tienen información acerca de la cantidad de ausencias en el año mantienen sus impactos positivos en el presentismo y los que solamente fueron recordados, bueno, tuvieron inicialmente un impacto pero después lo abandonan, ¿no? Entonces, la venida de la información es una buena, pero los impactos son bastante pequeñitos. Estamos hablando de entre 1 y 3% de las faltas que ocurren en todo el año, ¿no? Entonces es un impacto muy, muy pequeño. Lo otro que se ha intentado hacer en la provincia de Mendoza es asignar a un cargo dentro de la escuela para que esa persona resuelva con los padres los temas más como estructurales, ¿no? Si falta transporte, conseguir transporte, si faltan certificados médicos, conseguirlos y demás. Eso ha tenido... Trabar cosas que hacen a los... Exacto, cuando al padre le cuesta navegar los obstáculos por los cuales no puede enviar a sus hijos a la escuela, bueno, ayudarlos en ese proceso, digamos, ¿no? Y eso tiene un efecto un poquito más grande, pero en ninguno de estos casos es que, bueno, adoptas una sola política y ya está, y se erradicó el ausentismo, ¿no? Creo
eso tiene que ver también con la multicausalidad del fenómeno, que no es una respuesta, una única intervención que te vaya a solucionar todo. Efectivamente hay algo de información, hay algo de territorialidad, hay algo de intersectorialidad, no solo la escuela o el sistema educativo, sino también otras áreas de gobierno. Interesante para seguir pensando. Y te voy a hacer una pregunta polémica. No polémica, pero teniendo en cuenta que este evento Sinergia tiene como característica el diálogo entre la academia, la gestión educativa y las escuelas, me gustaría que desde tu lugar y desde tu experiencia y tu mirada, que es súper interesante porque si bien vos estás parado claramente en la academia, tenés mucho conocimiento de lo que son los sistemas educativos reales y de carne y hueso, con sus dificultades en materia de política, en materia de información, etcétera. Entonces, un poco pedirte que con el gran objetivo, la gran meta de reducir el ausentismo en cualquier sistema educativo, en este caso en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué sugerencia le harías a las escuelas para trabajar este tema? ¿Qué sugerencia le harías a una ministra de Educación para abordar este tema? ¿Y qué sugerencia le harías también a tus colegas para trabajar sobre el ausentismo desde la academia? Porque es un tema que no es muy popular, digamos, en el campo de la academia hoy, al menos no en la Argentina, no hay grandes investigaciones sobre este tema. Entonces, desde tu lugar y desde tu experiencia también internacional, preguntarte esto, sugerencias, ideas que se te ocurran para estos tres actores. Sí, me parece muy bien. Creo que algo como más transversal sobre estos tres actores es que lo que piensan que está pasando no siempre está pasando, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si vos le preguntás a un padre si su hijo puede leer o puede hacer matemática, el tipo de conocimiento que tiene un padre o una madre con respecto a los aprendizajes de sus estudiantes, de sus hijos, es bastante limitado. Eso también lo hemos encontrado al nivel del docente sorpresivamente, porque el docente lo está viendo al estudiante todos los días, lo está evaluando, y también lo hemos visto al nivel de los directivos, ¿no? Esto no significa que todos los directivos o todos los padres o todos los docentes no sepan, pero te quiero decir, hay mucho margen ahí para conectar lo que es la realidad del aprendizaje de estos estudiantes y el conocimiento acerca de esa realidad al nivel de los padres, de los docentes y los directivos. Y creo que cualquier tipo de iniciativa que puede concretizar el nivel de aprendizaje que tiene un niño en habilidades muy fundacionales, muy básicas, leer letras, leer palabras, leer oraciones, leer párrafos o reconocer números, hacer operaciones de matemáticas muy básicas, hacer divisiones, ese tipo de cosas, concretizar eso y fortalecer su vínculo con el aprendizaje, la asistencia, me parece muy clave. Achicar la brecha entre lo que se piensa que se puede, porque algo que mencionábamos fuera de cámara antes, es esta cuestión de pensar que, bueno, en realidad faltan muchos, pero mi hijo no falta tanto, o en general este es un problema, el ausentismo, pero en esta escuela no lo es, como esa brecha entre la realidad y las prenociones que tienen algunos de estos actores en la cabeza. Correcto, yo creo que cuando nos estamos concentrando en cómo convencer al padre de que vale la pena enviar a su chico a la escuela, nos estamos perdiendo de que una parte de la razón por la que no lo están enviando consistentemente, o la que pueden ser laxos en momentos de dificultad, o la que además de las dificultades pueden tener sus propias percepciones acerca del valor de la escuela, es que este vínculo entre el aprendizaje y la asistencia no está muy fuerte. No está muy fuerte en Argentina, no está muy fuerte en muchos países del mundo. Entonces, apuntar a eso me parece una forma como más constructiva y que puede tener efectos más allá del ausentismo. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por participar. A vos.